Hola a todos, vamos entonces a ver esta unidad 1 de neurociencia correspondiente al curso de neuroaprendizaje 1. Quien les habla, su docente Saritma Suárez Ruiz. Vamos a ver los temas que contiene esta unidad de neurociencias. Vamos a ver 5 temas. La primera es la estructura del cerebro y sus funciones. Luego veremos un repaso, más bien, de lo que es la neurona, la sinapsis y las redes sinápticas. Luego, entre el tema 3 y el tema 4, vamos a hacer una inversión. El tema 4 lo vamos a dar seguidito del tema 2, porque estamos hablando ahí de neuronas, sinapsis y redes sinápticas, y pasaríamos a hablar de neuroplasticidad, para posteriormente entonces abordar la relación cuerpo, cerebro, mente y aprendizaje, y terminaríamos entonces sí con el tema 5 de las teorías sobre los ritmos y estilos de aprendizaje. Nuestro objetivo en esta unidad de neurociencia es analizar los fundamentos neurocientíficos relacionados al funcionamiento del cerebro y su plasticidad con el proceso de aprendizaje, con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas efectivas y así promover un aprendizaje óptimo en los estudiantes. Como objetivos específicos, clasificar cada una de las estructuras y sus funciones para relacionarlas con el aprendizaje. Si sabemos cómo funciona este control mental con nuestro órgano máximo cerebro, entonces podemos relacionarlo más fácilmente. Y entonces distinguir la relación entre cerebro, mente, cuerpo y el aprendizaje para aplicar los conocimientos en los procesos cognitivos. Bien, entonces iniciamos con esto de las estructuras del cerebro y sus funciones. Vamos a revisar, ¿verdad? Cómo está compuesto nuestro ente regulador de la conducta, ¿sí? Su base biológica se estudia a través de estos 3 sistemas: el sistema nervioso, que es el que tenemos aquí al ladito. Luego estaremos viendo el sistema endocrino, ¿sí? Endocrino, que viene con todo lo que es las hormonas y los genes. Entonces, sistema nervioso central, tal como lo vemos aquí, nuestra corteza cerebral o el cráneo que contiene la corteza cerebral, y a su vez ella, ese gran órgano del cerebro, ¿sí? Que está conformado de todo ese pliegue, y ese pliegue tiene millones y millones de neuronas y tiene un peso aproximado de 3 libras, nos cabe en la palma de la mano, ¿sí? Y está allí sostenida bajando por el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente valorio, la médula espinal que nos recorre toda la parte de la espalda y es irrigada a los órganos del cuerpo a través de los nervios, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos un poco más estructurado, cómo irradia a través de los nervios, ¿sí? Toda nuestra columna vertebral, que si bien debe estar, según la visión, eh, en perspectiva recta y con ciertas ondulaciones en cada una de las áreas, a nivel cervical, torácico, lumbar, sacros y coccygios, y bueno, cómo está cada una de las partes del cerebro. Vamos a revisar básicamente de una manera muy breve las características, vías y divisiones del sistema nervioso. Como sistema nervioso central, es un circuito de comunicación electroquímico, ¿sí? Está formado por miles de millones de células interconectadas y es probable que sea el conjunto de materia organizada en forma más intrincada en la Tierra. Un solo centímetro cúbico del cerebro humano contiene 50 millones de células nerviosas, cada una de las cuales se comunica con muchas otras células nerviosas en redes de procesamiento de información que hacen que sea la computadora más compleja, que aunque parezca primitiva. Sí, por eso los pliegues, vamos a ver con varias ilustraciones que tenemos, los pliegues de nuestro cerebro son, ¿verdad?, mucho más profundos que el de otras especies. Y ahí encontramos millones y millones de estas células, una gran red allí interconectada de neuronas para hacer posible esa comunicación que tiene 2 componentes. Vamos a ver esas características también, eléctrica y química.
¿sí? Cada neurona, ¿sí? Cada neuronita de esa gran red neuronal es una célula pensante que funciona como un sofisticado ordenador. Los recuerdos dependen de una o variadas neuronas y no del trabajo, ¿sí? De muchas neuronas, ¿ok? Entonces, esto lo vemos en la actualidad, ¿sí? Antes se pensaba que se necesitaba esas millones de neuronas para poder hacer una acción. Y sabemos que con una neurona, ella solita puede hacer el trabajo de ese montón de neuronas, pero va a tomar su tiempo. Por eso ahí viene lo de la rehabilitación, lo de la regeneración, ¿sí? Y la reprogramación, porque ella va a ser capaz de asumir el papel que hacía otra. Si había un puentecito que fue eh, eh, afectado o recibió un pequeño daño, una lesión cerebral mínima, como se le conoce, entonces ese puentecito se irá por el camino más largo, pero lo va a asumir las neuronas que quedaron intactas o en buen estado. En la actualidad, las neuronas en la práctica funcionan como un sofisticado ordenador, ya que el cerebro utiliza pocas células cerebrales para recordar algo que ha visto, según un nuevo estudio que contradice la teoría aceptada hasta ahora de que el cerebro usaba una enorme red de neuronas para almacenar recuerdos. También dentro de la actualidad, la investigación sugiere que las neuronas actúan como células pensantes capaces de especializarse en determinados recuerdos previamente seleccionados por el cerebro. Este descubrimiento podría servir para devolver artificialmente la memoria a personas que han sufrido daños cerebrales o que están afectadas por enfermedades como el nuevo Alzheimer, así como constituir una referencia para nuevos estudios de desarrollo de la inteligencia artificial, como la estamos viendo en avance en nuestros días. Y bueno, sabemos que dentro de nuestro complejo sistema nervioso central, esta parte que contiene el cerebro, tiene acción con todos los estudios, ¿sí? Y formas que se han buscado de ver cómo es ese mecanismo allá adentro. Y bueno, se han puesto, ahora vamos a ver las distintas formas en que se pueden ver estudios de imagen del cerebro en acción. Y aquí tenemos uno donde está el lóbulo frontal en una tensión aérea, ¿sí? Pero básica, mientras que está en un área de atención durante la oración, como se ve una activación, ¿no? De esa área del lóbulo central. Entonces, estos aspectos nos llevan a ver que los métodos para explorar a nivel cerebral tienen estos componentes y nos ayudan a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? A nivel del cerebro. Están las técnicas por microelectrodos que se utilizan para estudiar las funciones de las neuronas, de sus funciones individuales. Están las técnicas por macroelectrodos, donde se utiliza una imagen de la actividad del encéfalo a través de ese encefalograma. Es una de esas técnicas. Está la de imanología estructural, que es donde te meten ese aparato, ¿sí? Y pueden hacerte ahí unas imágenes de esa estructura interna de nuestro cerebro, ¿sí? Tal como las vemos, como resonancia magnética o tomografía axial. Y están las de imanología funcional, una estructural, por eso se ve más oscurezca, o sea, como están las estructuras, cuerpo calloso, todo lo que hay dentro del cerebro. Y la funcional, que es la actividad que haga el cerebro. Entonces, utilizan, ¿sí? Cierta energía radioactiva para representar las regiones que se activan. Ahí tenemos el ejemplo de un cerebro sin depresión y un cerebro con depresión, como tiene una baja energía radioactiva o comunicación de los mensajeros que interconectan las neuronas, que vamos a ver que son los neurotransmisores. Entonces, están todas estas métodos de exploración a nivel cerebral. En cuanto al repaso de lo que es una neurona, una sinapsis y las redes sinápticas, sabemos pues que nuestras neuronas, ¿verdad? Son esa célula nerviosa especializada para procesar la información y son las unidades básicas de nuestro sistema nervioso. Ya vimos que una es como si fuera un solo ente pensante y puede asumir
el papel de millones. Pero claro, siempre se trabaja en equipo, se tendrá mejores resultados o el tiempo del desarrollo puede ser un poco más práctico, pero es capaz de hacerlo. Y eso es tal vez la maravilla de este sistema que tenemos en nuestra creación. Es importante destacar que existen dos células del sistema nervioso, las neuronas como tal, que la conocen, vamos ahora a repasar las partes de las neuronas, y esta que está aquí al lado, que es las células gliales, ¿sí? La célula glial o neuroglia proporciona apoyos y beneficios nutritivos a la neurona. Vamos a ver qué es esto. En los estudios, sí, se había hablado mucho de las neuronas, que tienen aquí sus dendritas, su axón, que es como la colita, y en el medio la parte de su núcleo. Pero en estudios como en el cerebro de Einstein se vio que tenía muchas crecimientos, pero no era por que hubiesen más neuronas, sino que estaban estas células gliales, ¿sí? Como vieron, aportan nutrientes y dan apoyos a las neuronas, ¿sí? Y podemos encontrar de dos tipos, como los astrocitos y los oligodendrocitos, ¿ok? Entonces, asombrosamente, como dice aquí, ni siquiera se encontró que el cerebro de Einstein tuviese un número extraordinario de neuronas. Diríamos que tendría muchas neuronas más para tener ese CI tan alto como más nadie hasta la fecha lo ha podido tener, porque estas fuesen de dimensiones diferentes a las usuales. Pero en 1985, la doctora Marion Diamond, quien trabaja en la Universidad de California en Berkeley, encontró una pista muy iluminadora. La doctora Diamond estudiaba la plasticidad del cerebro de ratas y encontró que las ratas de entornos más enriquecedoras tenían cerebros más robustos. Concretamente, poseían una relación más alta de células gliales neuronas. Diamond quiso comprobar el caso de Einstein y lo comparó con otras 11 muestras, encontrando que en Einstein el número de células gliales efectivamente era elevadísimo, mientras que el de neuronas era normal. Ha sido bastante criticada. Poco después se descubrió que el cerebro tenía una gran abundancia de esas células gliales, sobre todo en la corteza de asociación, un área integrada en la integración de información de diferentes partes del cerebro. Entonces, pues esto es lo que puede hacer la gran diferencia con respecto a todo ese proceso de información, ¿no? Y aquí hay un poco más acerca de lo que quiere decir esta palabra glía, de dónde se deriva y de qué manera pues funge como ese apoyo de servicio a las neuronas. Entonces, parte de las neuronas, su cuerpo celular que contiene el núcleo, el cual dirige la manufactura de las sustancias que necesita la neurona para crecer y mantenerse, las dendritas que reciben y orientan la información hacia el cuerpo celular, que son como esas arañitas, o ramitas. Una de las características más distintivas de las neuronas es esa ramificación en forma de árbol de sus numerosas dendritas. Las dendritas incrementan el área de la superficie de la neurona, lo que permite que cada una de ellas reciba entradas de muchas otras neuronas. Aquí hay un tema después del punto de la mayúscula, lo hago saber para, pues por temas de ortografía. El axón es la parte de la neurona que lleva la información desde el cuerpo celular hacia otras células, aunque son muy delgados, uno de 250.000 centímetros los axones pueden ser muy largos, de 25.000 centímetros los axones pueden ser muy largos y con muchas ramificaciones, y por eso se forma esa gran red interconectadas de neuronas. Son largos esos rabitos o axones de nuestras neuronas. Y aquí la podemos ver como, ¿verdad? Puedan ella ir enredándose, ¿sí? Es esa unidad funcional de nuestro sistema nervioso y que transmite el impulso nervioso, que es la forma en que se comunica una información. ¿Sí? Revisamos cuerpo neuronal, como vimos su núcleo, sus dendritas, su nucleolo dentro del núcleo,
todo el cuerpo celular, y aquí entonces viene el axón, y vemos que dentro del axón están como estos plastiquitos en forma de chorizos o salchichas, y es lo que se conoce como la vaina de melina, que permite la conducción de la información, ¿sí? A través de, pues, del axón. Bien, entonces de esa manera se van interconectando unas a otras, y este axón termina aquí y pareciera que está justo pegado allá. No, ahí va a quedar un pequeño espacio, que es lo que se conoce como sinapsis y neurotransmisores. Luego que el impulso nervioso alcanza el extremo del axón, se desencadena la liberación de sustancias químicas almacenadas. Esas sustancias se llaman neurotransmisores, que van a transmitir la información neuronal, el cual inunda un espacio sináptico, o sea que ellas no se llegan a tocar del todo. El rabito del axón con las otras dendritas no están pegadas. Hay un pequeño espacio que se conoce como sinapsis. Las neuronas no se tocan entre sí en forma directa. La forma en que se comunica una a otra es a través del cruce diminuto que existe entre ellas y que se conoce como espacios sinápticos o sinapsis. ¿Ok? Ahí, aquí vemos el impulso nervioso, y aquí, mira, ya están como enredadas y parecía que están todas pegadas, pero existe un pequeño espacio entre una y otra. ¿Ok? La neurona envía la información en forma de impulsos breves u ondas de electricidad. Vamos a ver como un clic. Cada clic es un impulso que viaja desde el cuerpo neuronal hacia el axón y lo recibe la otra neurona. Ese potencial de acción se usa para describir las ondas breves de carga eléctrica cerebral que recorre el axón. Un potencial de acción solo dura 1 de 1000 segundos. ¿Sí? Y recuerden, pues aquí entonces, después del impulso nervioso, aquí termina el rabito y viene la dendrita, y hay un pequeño espacio que si lo viéramos en microscópico se ve así, parecía que están pegadas, pero no, se da ese espacio, y cuando viajó el impulso, él libera neurotransmisores, que es todo esto que se ve por aquí, y entonces las dendritas, ¿sí? Que va hacia el cuerpo celular, tiene una membrana celular y tiene capturadores de esos neurotransmisores, ¿no? Y es como si le abriera paso, entonces ellas entran, y acá transporta esa información con el mitocondrio y todo lo demás. Aquí lo vemos también. Este es el canal iónico. Esto es mucho de cómo actúan las neuronas, y lo ven mucho de la parte médica para lo que es la farmacología también, ¿no? Cómo el fármaco va ingresando a las neuronas o a alguna célula del cuerpo. Entonces está esta proteínica, que es el canal por el cual puede entrar, y este canal no es que entra por entrar, sino que es un receptor para este tipo de sustancias, y pues debe estar allí. Cuando el cerebro tiene cambios, por lo menos en depresiones o ansiedades, hay una baja liberación de estos neurotransmisores, entonces estos canales están esperando y tienen muy poco que recibir. O lo contrario, tiene una sobreestimulación de neurotransmisores, aquí hay millones y no se dan suficientemente abasto. Entonces, esos son cuando nos dicen que hay desbalances químicos a nivel cerebral. Los principales neurotransmisores del cerebro que conocemos está acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA y adrenalina. Sé que lo han escuchado cada uno de ellos, y una forma de diferenciarlos, igual pueden dar más detalle a lo que especifican aquí, pero podemos verlos a través de cómo se regulan a través de nuestra vida, ¿ok? Entonces, químicamente explicado, pudiéramos decir que la dopamina está muy alta en la esquizofrenia, que es la que es toda esta parte de placer, de acción, ¿no? La parte de serotonina la vemos bien en felicidad, la oxitocina, hormona del amor, ¿sí? Equilibrada tanto en la dopamina como en la serotonina. La noradrenalina y la adrenalina, que es la que liberamos más en el estrés, como lo vemos aquí en la lucha o fuga, ¿sí?
ese cortisol alto. Y miren que en la depresión están bajas tanto la dopamina como la serotonina. ¿Bien? Entonces, estos son los desbalances aquí de manera químicamente explicados en esa liberación de los impulsos nerviosos y que en el espacio sináptico ahí, ¿sí? Los recapturadores están viendo que hay una irregulación y no pueden o capturar las sustancias o reciben demasiado. ¿Ok? ¿Qué podemos recibir con esto? Pues que de alguna otra manera nosotros hacemos énfasis en este espacio sináptico, ¿verdad? Que va tanto de forma eléctrica como de forma química, ¿sí? Tal como dice aquí, estamos hablando efectivamente de sinapsis, pero del tipo dominado, sinapsis eh, química, donde viene de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, que es la que lo recibe. ¿Sí? Y también están las de otras células, la del sistema nervioso en los mamíferos, que desde hace tiempo se conoce la existencia de otro tipo de sinápticas, que son las eléctricas, ¿ok? Las sinápticas, que son las químicas, y las eléctricas, son las dos formas. Entonces, como le dije, hablando de neuronas, pasamos a neuroplasticidad, que está netamente relacionado con lo que queremos ver en el aprendizaje, ¿sí? Dentro de las características claves del sistema nervioso está su complejidad. Es un sistema complejo, tantas neuronas y axones largos interconectados, pero para eso él necesita llevar, ¿sí? Una armonía, una orquestación, una coordinación entre todas esas células y poder así permitir a la persona una conducta como la de bailar, no bailar por bailar, si lo hacemos profesional, con ¿sí? Un entrenamiento, cierto estilo, el escribir, el cantar, la conducta que deseamos. Y cuando un artista está pintando una pieza de arte, su cerebro está llevando a cabo un sinnúmero de enormes tareas, está respirando, a la vez que está viendo, a la vez que está pensando, a la vez que está moviéndose, ¿sí? En la que están participando montajes de varias neuronas a la vez. Entonces, como vemos ahí esa radiografía, si pusiéramos una tomografía del cerebro, ¿sí? Funcional, veríamos varias áreas del cerebro activas según la actividad que se esté realizando. Esta otra característica, uno que era complejo y por eso es un gran orquestador. Integración es la segunda, ¿sí? El integra distintas funciones, según Stephen Inman, en el 2001, neurocientífico que llama el cerebro el gran integrador, y hace su maravillosa labor de reunir la información que viene de todo el exterior y entra a través de los sentidos. ¿Sí? Nuestros sentidos son los que recogen toda esa información del exterior. ¿Sí? Es nuestro sistema de la vista, del tacto, el gusto, la audición, el ambiente también, y hace interacción con nuestros genes y nuestras hormonas, que son los otros dos sistemas que también nos hacen. Entonces, aquí vemos las funciones del cerebro, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar lo que tenemos a nivel de hemisferios, ¿no? Tradicionalmente el derecho con toda esta parte artística, imaginación, intuición, sentido del arte, formas tridimensionales, sentido musical, y controla la mano izquierda, porque vamos a ver que la información cuando viene de nuestros sentidos y va a llegar al cerebro, tiene un cruce, ¿ok? Entonces, el hemisferio izquierdo del cerebro conecta todo que es el razonamiento, lectura, lenguaje, capacidad de números, lenguaje hablado, y controla este lado de mi cerebro, controla mi mano derecha, porque la información, recuerde que se cruza. Otra de las características del sistema nervioso, entonces, es el de la adaptabilidad. El mundo que nos rodea está en constante cambio. Para sobrevivir debemos adaptarnos a nuevas condiciones. Y aunque las células nerviosas residen en ciertas regiones del cerebro, no son estructuras fijas e inmutables. El término plasticidad denota esa capacidad especial del cerebro para modificar el cambio. La experiencia de cada quien contribuye a las conexiones y reconexiones del cerebro. Entonces,
Este término es clave, plasticidad, y por eso ahí viene la de neuroplasticidad, que es adaptabilidad de la neurona para reconectarse y asumir el papel de otra si estuvo dañada, ¿sí? O hacer frente a alguna situación nueva. Entonces, las tenemos por edades, se da la plasticidad del cerebro por desarrollo, por el aprendizaje y del cerebro adulto. También por patología, la plasticidad del cerebro mal formado, plasticidad del cerebro con enfermedad adquirida o plasticidad del cerebro con enfermedades metabólicas, por sistemas afectados, plasticidad en lesiones motrices, en lesiones de sistemas sensitivos, en afección del lenguaje y en las lesiones que alteran la inteligencia. La Organización Mundial de la Salud en 1982 define el término neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Traumatismo como golpes, ¿sí? En un cerebro niño que no tiene cráneo tan duro, accidentes que tengo entonces fracturas craneoencefálicas y enfermedades como epilepsia u otras, ¿sí? Principios entonces de la plasticidad cerebral: hay regeneración, hay supervivencia y hay desenmascaramiento. Pasemos brevemente a verlas. Cada una. Regeneración: todas son capaces de regenerar su axón dendritas cuando están lesionadas o destruidas. En el sistema nervioso periférico se logra una restitución anatómica completa cuando la lesión afecta el axón distintamente a una división colateral. En la supervivencia, las lesiones que ocurren en el sistema nervioso, ya puede ser agudo, crónico, traumático, vascular, infeccioso, pueden ser destructivas en mayor o menor medida, permitiendo que una población neuronal sobreviva a través de un mecanismo complejo de protección. Y el desenmascaramiento se define como el uso de sinapsis existentes, pero poco a poco nada funcionales mientras persista el daño. Cada neurona establece en su campo dendrítico un número elevado de conexiones sinápticas que la relacionan con un número elevado de otras neuronas que en ocasiones procedentes de distantes diferentes niveles del sistema nervioso. Entonces, en la rehabilitación de un circuito de neuronas dañados para entender la plasticidad neuronal, esa plasticidad neurocerebral puede entenderse en el proceso de rehabilitación con un entrenamiento repetitivo. También en el proceso de rehabilitación de un paciente con lesión neurológica existe un reordenamiento de las funciones perdidas y la plasticidad se acciona a partir de estímulos internos y externos. ¿Ok? Entonces, la rehabilitación es real, es posible. Aquí vemos entonces cómo se da a nivel de desarrollo. ¿Sí? Durante el desarrollo postnatal de 5 a 6 años se eliminan las conexiones innecesarias y se refuerzan las necesarias. Vemos aquí cómo está el cerebro de un niño de 0 a 2 años, con muchas de ellas, pero ven que unas están muy delgaditas y otras se ven rojitas un poco más fuertes. Esas son las que se han ido reforzando o que se usaron y las otras no. Por eso se habla que el cerebrito es como una esponja, porque todo lo que está recibiendo se está reforzando y reforzando en el cerebro. Y lo que no se usa se va a hacer una poda sináptica. Como que se desintegra y se pierde. Entonces, de 2 años a la pubertad, miren que estas rojitas se han hecho ahora todavía más gruesísimas, ¿sí? Porque se siguen reforzando y aquí lo tenemos en un cerebro adulto, ¿verdad? Bien formados esas uniones, esas conexiones. Durante el aprendizaje, esos cambios plásticos permanecen en morfología, en bioquímica y en neurofisiología de la sinapsis. Si hay una lesión en el sistema nervioso central, se dan brotes axonales que requieren la presencia de los factores neurotróficos, ¿ok? Entonces, esos brotes axonales hacen entonces la presencia de rehabilitar y asumir las que han sido dañadas. Entonces, aquí lo podemos ver ilustrado también de esta manera.
recién nacido, mire que casi no se ven las otras, pero están ahí, Debbie, estas son las que usó el recién nacido a los 3 meses, ¿sí? A los 6 meses y a los 2 años, ¿ok? Entonces, esa poda sináptica, ¿sí? Se va dando según las conexiones que se van dando a medida que creces, van aumentando, ¿sí? Las conexiones no usadas se podan y las sinapsis usadas se fortalecen, tal como lo ven aquí, ¿sí? Varias formas de ilustrar esa poda sináptica y de ahí la importancia del aprendizaje y la estimulación para que de la repetición y la reafirmación ocurra aprendizaje, o sea, se dé ese reforzamiento en la neurona. En esa vaina de mielina, ya lo conocimos, la mielinización, que eran como, yo les decía, como las bolsitas de chorizo o de salchicha que parecían. Bueno, ese es la mielinización que habla de ese proceso de maduración, como es un impulso nervioso, esa sustancia que envuelve el axón, aislando los neurotransmisores de los impulsos eléctricos que fluyen a través de la neurona, dándole más velocidad, ¿ok? Es como un forrito, pues es como una vaina de mielina, como en que la forra y permite que el impulso viaje y por dentro entonces estén los neurotransmisores o la parte química, pues es un impulso electroquímico para que viaje y a través del axón entonces libere el neurotransmisor, la parte química, y las otras dendritas que van a estar ahí absorban la información. ¿Ok? Entonces, otra de las características, que serían en este caso la cuarta, es la transmisión electroquímica. El sistema nervioso central es un sistema que en esencia funciona como un sistema de procesamiento de la información accionados por impulsos eléctricos y mensajeros químicos. El sistema de comunicación electroquímica funciona de manera efectiva para permitirnos pensar y actuar. Sin embargo, cuando sufre un cortocircuito, como en el caso de la epilepsia, el flujo de la información se interrumpe del mismo modo que una sobrecarga eléctrica durante una tormenta eléctrica que puede cortar los circuitos en una computadora. La sobrecarga eléctrica que produce un ataque epiléptico corta los circuitos de procesamiento de la información del cerebro y pues se daña, hay una lesión y necesita entonces esa parte de reconexión. Y es posible, ya lo vimos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está una vez más ilustrado, ¿sí? El espacio sináptico que está aquí, casi no lo vemos, termina el botón terminal del axón y libera la sustancia y están estas dendritas ahí con sus picos para recibir la información y de nuevo se genera el pulso nervioso, viaja, por aquí se libera, la agarra y así sucesivamente. ¿Ok? Así como lo vemos aquí interconectado, recuerden que la vaina de mielina le sirve como aislante eléctrico para todo lo que viaja de forma química y bueno, aquí se nutre la parte de los nucleóides. Muy bien. Entonces, repasado lo que es la estructura del sistema nervioso central, del cerebro, su estructura, y la sinapsis, la neurona, y lo que es la regeneración celular a través de la neuroplasticidad, vamos a ver la relación cuerpo-cerebro, mente y aprendizaje. ¿Sí? El sistema nervioso tiene funciones integradoras a través de lo sensitivo y motor que están conectadas con nuestras neuronas. Y vamos a ver que tenemos vías, ¿sí? Para que esta información llegue. Las aferentes, que son las sensitivas y son las que viajan del cuerpo hacia el cerebro. Por eso son aferentes, porque ascienden y las motoras, que son las que viajan desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Por eso son las eferentes o las que descienden. ¿Y cómo descienden? Con una respuesta motora, porque primero se capta la información a través de los sentidos, llega la información al cerebro, vía eferente, se procesa y viene la respuesta vía eferente a través de las motoras, ¿sí? Por ejemplo, si es del gusto,
Viaja desde el gusto, viaja hacia mi cerebro y regresa, ¿no? Malo, amargo, y achurro la frente y los ojos y me estremezco, todo eso. Entonces, las sustancias químicas e impulsos nerviosos trabajan juntos para transmitir esas informaciones a velocidades de hasta 528 kilómetros por hora. Como resultado de la información puede viajar desde el cerebro hasta la mano o viceversa en cuestión de milisegundos, ¿ok? Yo toco y yo no estoy 5 minutos después que, ¡ay, está caliente! Yo apenas toco, salto. La información lleva al cerebro y regresó, quita la mano, caliente, ¿sí? Antes que me achicharre la piel. Entonces, así viaja la información a nivel aferente. ¿Qué es esa vía de conducción de la información? Pues es el recorrido que hace el impulso nervioso en su totalidad o en parte del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican? Ya les dije, ascendentes o sensitivas, también le llaman centrípetas, porque centran hacia el cerebro, y están las descendentes o motoras o centrífugas, ¿ok? Porque es la que repara. Bien, ahí está nuestra sistema nervioso central con todos los nervios que viajan por dentro de nuestra columna vertebral, y ahí están los nervios, ¿ok? Si haciéramos como rebanada de nuestra columna vertebral, ¿sí? Vamos a ver las diferentes áreas, ¿ok? Por donde salen las sensitivas y las motoras, le ponen azules o rojas. No vamos a entrar en anatomía acá, pero más o menos para ubicarnos. Entonces aquí seguimos con los cortes en rebanada de nuestra columna vertebral. Y como les dije, en algún momento aquí está el tejido muscular, ¿verdad? Que es cuando viene la respuesta motora. Y le dije, en algún momento la vía de conducción se decusa, o sea, se cruza hacia el otro lado, y por eso que aunque venga de este lado de mi cuerpo, lo va a recibir este lado de mi cerebro, en la parte de las emociones. Entonces, por eso decimos que si mi mano dominante es la derecha, el cerebro que está activándose más es el lado izquierdo, ¿sí? Es a la inversa. Entonces, aquí, bueno, vemos otra perspectiva de la médula espinal, cómo están los nervios, la vértebra, que es la parte del hueso, ¿sí? Y si hacemos, pues, una panorámica haciendo un corte interno de la vértebra, vemos cómo estas vías entran por aquí, las partes dorsales, que serían las de atrás, las ventrales, que son las de adelante, que están más pegadas, pues, hacia nuestra espalda, hacia lo interno, y una parte del conducto central, ¿no? Bien, entonces nuestro sistema nervioso se divide en central, que tiene la médula espinal, ¿sí? Nuestro encéfalo, ¿sí? Y nuestro cerebelo, ¿verdad? Nuestro cerebelo y nuestro encéfalo y nuestro cerebelo, ¿sí? Ese es el orden correcto. Y el periférico, los nervios, que es cuando baja, y inervan los músculos y los órganos, que tiene un control voluntario, y el autónomo, que no tiene un control voluntario, sino que es involuntario, y a su vez se divide en sistema parasimpático, que es el que calma el cuerpo, y el sistema simpático, que es el que excita al cuerpo. Recordemos que en el sistema nervioso periférico, que es el que llega a los músculos y ahora es el que baja a través de nuestra médula espinal, vamos a encontrar dos vías de conducción. Las sensoriales, que es la entrada de la información ascendente, lleva la información a través de la médula espinal, pasa al cerebelo y al encéfalo, y la respuesta viene en milisegundos, pero esta vez por los nervios motores hacia los músculos y órganos para dar la respuesta o salida. ¿Ok? Entonces, la respuesta puede ser de quedarme paralizada, quieta, cita. Esa es una respuesta motora, porque yo tengo que saber quedarme quieta, ¿sí? O la de mover el piecito, ¿sí? De parpadear. La que sea, la de cantar, la de quitar la mano, como mencioné.
Entonces vamos a ver en esta parte de la estructura biológica del sistema nervioso central. Se encuentra en los animales, está constituido, como vimos, encéfalo-cerebro, envueltos en estructuras óseas como el cráneo, y acá la médula espinal por la columna vertebral. Se encarga de percibir los estímulos procedentes del exterior, así como transmitir los impulsos a nervios y músculos instintivamente. En cuanto al sistema autónomo, como dijimos, parasimpático calma, simpático estimula, y muchas de estas funciones se realizan en el organismo, se producen sin que intervenga nuestra voluntad, son las llamadas funciones de la vida vegetativa. Entre ellas se encuentran las contracciones del corazón, los movimientos del aparato digestivo, los cambios de tamaño de las pupilas, los sistemas nerviosos autónomos, ¿verdad? Simpático y parasimpático trabajan con movimiento de reacción, proceso, y el parasimpático lo inhibe, ¿ok? Nosotros no estamos diciendo al cerebro contrae los bronquios, estimula la digestión, él hace estos sistemas, contrae la vejiga, relaja la vejiga, ¿sí? Hay una parte que nosotros podemos, pero viene el músculo involuntario y ahí me oriné, ¿ok? Y promueve también pues la erección, la eyaculación. Igual que cuando se ilumina algo, nuestra pupila se dilata o se contrae, y eso no tenemos nosotros control sobre esto. Esa es una información que llega a nuestro cerebro y regresa. Entonces, ejemplos de movimientos voluntarios e involuntarios. Tenemos que si vemos una manzana muy apetecible y la coges para comerla, el ojo, que es un órgano receptor, ¿sí? Ve la imagen de la manzana, la convierte en un impulso que la traslada al cerebro a través de ¿quién? De la vía aferente ascendente por los nervios sensitivos. El cerebro da la orden a los músculos para cogerla, y esto se realiza a través de los nervios motores. Veamos un ejemplo de involuntario. Tenemos nuestros latidos del corazón, la acción de respirar, al menos que la hagamos consciente, igual los latidos que empiezo a sentirlo, el funcionamiento del sistema, nuestro sistema digestivo, el parpadeo de los ojos. Todos estos movimientos los realizamos sin pensarlo, involuntariamente. El corazón late sin descanso. ¿Ok? Los nervios periféricos, como dijimos, inervan nuestros músculos y órganos a nivel de las redes neuronales. Repasando, los sensoriales llevan la información al cerebro, las de entrada, y los motores llevan la información de salida del cerebro a las manos, pies y otras áreas del cuerpo. Las redes neuronales son un grupo de neuronas que se interconectan para procesar la información sensorial y motora. Esas extensas redes neuronales que acabamos de revisar no son visibles a simple vista. Por suerte disponemos de tecnología que nos ayuda a ver de manera neurocientífica o a los neurocientíficos esas imágenes de las estructuras y la organización de las neuronas sin causar daño al organismo que se estudia. Entonces hemos revisado bien a grandes modos toda esta gran reestructura neuronal que tenemos aquí en nuestro sistema nervioso central y cómo se procesa la información. Ahora veamos específico al cerebro y sus niveles de organización. Aquí estamos todos nosotros bien bonitos. Ahí está que se forma nuestro embrión, ¿sí? Y ese tejido nervioso comienza con la formación de un simple tubo llamado tubo neural. Así ves, un tubito, tubo neural, ¿sí? Parecen un poquito extraterrestres aquí. Bien. Y este proceso ocurre en el ser humano entre la tercera y cuarta semana, ¿sí? Hay vida desde la primera semana, desde el día 1, nada del día después. Una vez formado el tubo neural, se produce una diferenciación en 3 dimensiones. La primera da lugar a la médula espinal, que en ese momento se llama rombencéfalo. La otra dimensión, perdón, es la que da lugar al tallo y tronco cerebral, como al cerebelo llamado mesencéfalo, mientras que la tercera porción de ese tubo de los hemisferios cerebrales se llamará prosencéfalo. ¿Ok? Y que se van a constituir en esta parte que conocemos como sistema límbico, tálamo y ganglios basales. ¿Ok? Aquí tenemos una estructura del cerebro que hemos estado viendo, su corteza cerebral, todos los pliegues donde estaban esas millones y millones de dendritas, axones interconectadas, las sinapsis, los impulsos nerviosos.
Tenemos el puente calloso, que son las capas de células nerviosas que conectan ambos hemisferios. Aquí hemos hecho como un corte por la mitad del cerebro para poder verlo por dentro, ¿sí? El sistema límbico que está aquí en el medio y controla toda la parte de las emociones. El hipocampo, que tiene esta forma de aquí, comportamiento instintivo asociado a la conservación de la especie, ¿sí? El hipotálamo, funciones autónomas del cuerpo, hormonas y órganos internos. Está el tálamo, que transmite también la percepción sensorial. Está ya entonces bajando en los cerebros, ¿sí? Menos sofisticados, en funciones menos sofisticadas, como el cerebelo, que controla el equilibrio musculares, no así, no importantes, sino que pues acá vamos a tener las de análisis, síntesis, planificación, organización, que son las más elaboradas, ¿no? Estas las podemos encontrar inclusive equilibrio y movimientos musculares muy bien en un leopardo, ¿ok? Entonces, esta se parece a muchos otros mamíferos. Y está el tronco encefálico. Y bueno, aquí vamos a ver la estructura cerebral en diferentes especies, en qué se parece el humano a otras especies. Estos cerebros de quiénes serán, ¿sí? Serán el nuestro, ¿sí? El tejido neuronal que forma la corteza cerebral es la parte más grande del cerebro en volumen, alrededor del 80%, y cubre las porciones inferiores del cerebro como un gran casco. La corteza cerebral se divide en dos mitades o hemisferios y es la parte más desarrollada del cerebro en el esquema evolutivo. En los seres humanos la corteza es muy enroscada, con muchos surcos y protuberancias, y se divide en 4 lóbulos, ¿sí? Que es occipital, temporal, frontal y parietal. Este es un cerebro humano y este es un cerebro de elefante. Miren que es más grande en volumen, pero no tiene tantos pliegues y la riqueza como lo tenemos en un cerebro humano. Y como dijimos, esos pliegues o protuberancias, ¿sí? Son los lóbulos que aquí vemos. Estos pliegues adelante se llama lóbulo frontal o nuestra frente, en forma coloquial panameña, la chonta, ¿no? El parietal, que es más acá hacia nuestra mollerita, el occipital, que es más hacia el área cervical, y los temporales, ¿sí? Que lo tenemos a ambos lados del cráneo, ¿sí? Y cada uno de estos lóbulos, pues, tienen funciones eh, específicas, ¿ven? Si nos caemos de espalda y nos damos acá atrás con la cervical, podemos comprometer nuestra visión. Aquí está en la parte occipital. Si nos damos acá o nos cae algo encima de la cabeza, el área parietal, entonces vemos que está la mayoría de lo táctil, gustativo, olfatorios, auditivos, en parte también, y sobre todo sensación, dolor, presión y temperatura. A nivel del lóbulo temporal, el equilibrio, la memoria, el ánimo y los estímulos auditivos principalmente. Este recibe casi de todo, pero el temporal, como está más cerca del oído, el equilibrio y la parte auditiva. Y tenemos la chonta o el frontal, ¿sí? Que es todo nuestro razonamiento, nuestra personalidad. Cuando nos caemos de frente, podemos tener, ¿sí? Estos desajustes a nivel de nuestras funciones superiores. ¿Ok? Entonces no es bueno golpearse en ningún lado, pero pues a nivel frontal podemos tener mayor pérdida de nuestra funcionalidad e autonomía independiente. ¿Ok? Entonces ya les hablé de que los cerebros, los hemisferios del cerebro que están conectados por ese puente calloso para la intercomunicación. Sí, está claro que el lado derecho es más intuitivo, más holístico, y el lado izquierdo es más racional, de análisis, y que pues se entrecruza la mano y todo el resto del cuerpo que controla. Todo a mi lado izquierdo del cuerpo controlado por el lado derecho y viceversa. Entonces, sin embargo, están interconectados, ¿eh? Ambos hacen las funciones, solo que predomina uno más en la otra. El otro sistema, aparte del sistema nervioso central, que lo dividimos en tres, ¿se acuerdan? Simpático, parasimpático, la parte nerviosa central, tenemos el sistema endocrino, ¿sí? Sus características, componentes principales están en las glándulas hormonas y sus funciones, ¿ok?
Cuando damos una respuesta dentro de aprendizaje, si estoy ansiosa, si estoy sudando, si estoy con mucho cortisol a nivel de las tiroides, suprarrenales, ¿sí? Ovarios y testículos en la mujer. Ups, ¿se pasó? Un momentito, ¿sí? Esos son también mensajeros químicos en el torrente sanguíneo en esta ocasión, por todo el torrente sanguíneo, para que éste las transporte a diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Por ejemplo, el páncreas segrega insulina, que le permite al cuerpo regular los niveles de azúcar en la sangre. La glándula tiroides recibe instrucciones en la pituitaria para segregar hormonas que determinan el ritmo de la actividad química en el cuerpo. A más hormonas en la sangre, más rápida es la actividad química, y a menos hormonas, más lenta es. ¿Ok? También como, aunque muy pocas veces pensamos en nuestro sistema endocrino, estos influyen en casi todas las células, órganos y funciones del organismo, y es fundamental para regular nuestro estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos y el metabolismo, así como la función sexual y los procesos reproductores. Bien, cuando tenemos cambios hormonales, sobre todo las mujeres, acerca de el periodo menstrual, podemos encontrar que alguna baja o subida de las hormonas nos puede generar ciertos estados de ánimo. Igualmente, con algunas segregaciones o situaciones anormales en el sistema endocrino. Hay una homeostasis que estimula y inhibe los procesos químicos celulares. La reproducción de estas células también se dan, pues tenemos el ejemplo de las células femeninas y masculinas para el desarrollo de un embarazo y a nivel corporal para los cambios en su madurez física, en las características sexuales, estatura, peso, entre otros. Hay trastornos endocrinos, sí, hay muchos que también pueden interferir, como el gigantismo, enanismo, insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Cushing que genera la joroba, estas estrías, ¿sí? Mucho nivel cortisol en la sangre, el hipertiroidismo, ¿sí? Y esa relación que se da es el estímulo, puede ser físico o químico, se dan los órganos receptores a través del sistema nervioso y endocrino, la respuesta mediante los efectores, y ahí viene la glándula, que es la secreción, y a la vez el locomotor, que es el movimiento. ¿Ok? Entonces tenemos el ejemplo que no solo voy a quitar la mano porque me iba a quemar, sino que también pude empezar a sudorar del temor de lo que me produjo el solo hecho de quemarme, de aumentar la respiración, ¿sí? Y al mismo tiempo sentir que se me ha bajado el azúcar, ¿no? La parte de la presión, porque se activan ambos sistemas. Otros problemas, la diabetes, la pubertad precoz, el hipopituitarismo y el hipotiroidismo. Y la otra acción o conducta, aparte del sistema nervioso central, del sistema endocrino, son los genes, ¿sí? Se hereda la inteligencia, el alcoholismo, otro problema será también heredado, ¿sí? ¿Cómo podemos ver las implicaciones sociales entre los estudios de la genética? Vamos a verlo rápidamente. Dice cómo aumenta nuestra comprensión de la genética y la psicobiología. Si nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso y el sistema endocrino nos mantiene al tanto de lo que sucede fuera y dentro de nuestro cuerpo, nos permiten usar nuestro lenguaje, pensar, resolver problemas, afectan nuestras emociones y por tanto guían nuestra conducta. Los genes y los procesos evolutivos van a favorecer el organismo para vivir. Su adaptación exitosa puede ser física, como el caso del aumento de la complejidad del cerebro, o conductuales, como la elección de una pareja adecuada para formar una familia. Para dar respuesta a esto de si la inteligencia se hereda o no, hace más de 25 años, hace bastante rato que se anda buscando respuesta para esto, perdón que avancé. Sí, de qué depende, si es el resultado de la educación, de buenos padres, factores, ¿sí? Se ha debatido muchos años entre la naturaleza de la inteligencia versus la crianza, y hoy se llega a considerar que ambos son esenciales para dar forma a la conducta humana. Tanto la herencia como la estructura o la evolución o la estimulación que se reciba del entorno para dar respuesta, ¿sí? Porque puedo tener la herencia, pero no la estimulación necesaria, entonces el resultado puede ser distinto.
¿sí? Lo que no se usa, vimos en la poda sináptica que pasa, lo perdemos, ¿ok? Y aquello que tal vez no por herencia no se heredó, pero si lo estimulo, puedo generar la parte de la conducta, porque recordemos que una sola neuronita es capaz de asumir el papel de millones de ellos, ¿ok? Entonces, para la relación mente-cuerpo necesito de ambas para tener una conducta, ¿sí? Tanto la herencia, que es la parte genética, como las raíces evolutivas de la conducta y el pensamiento que comparten todos los seres humanos, ¿ok? Recordemos también la parte de los genes, que el cuerpo humano tiene billones de células, las cuales son las unidades estructurales básicas de la vida. Aquí tenemos una célula, su núcleo, ¿sí? Y los cromosomas, que es donde están los genes, son como estas que tienen 4 patitas, ¿sí? Se localizan en el núcleo de esa célula. Están formados por estructuras parecidas a islos, compuestas sobre todo de moléculas de ADN. Y un gen es un segmento apenas de este ADN que contiene un código hereditario para el individuo que tiene forma de esta escalera en espiral. Ahí están nuestros genes, ¿sí? Y los genes en el ser humano, los cromosomas, poseemos 23 pares, ¿sí? En cada célula normal, ¿sí? Y se forman a través, pues, de la fertilización del espermatozoide que da el padre y se une a los cromosomas del óvulo de la madre, creando una nueva célula llamada cigoto, ¿sí? Y de ahí se desarrollan 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. En la herencia poligénica, el proceso por el cual varios genes interactúan, vamos a ver los rasgos como color de ojos, piel, peso y estatura. Y esto lo habló pues este señor que está aquí, Gregory Mendel, ¿sí? Y pues él hizo su ejemplo en la ley de Mendel, cómo heredamos parte de esa genética, ¿no? El fenotipo y el genotipo, que el fenotipo es lo que puedo ver por fuera y el genotipo, que es lo que está por dentro. Por ejemplo, el fenotipo yo veo amarillo, amarillo, verde. Entonces veo 3 semillas amarillas aquí y una semilla verde. ¿Qué resultó de eso? Lo que estaba dentro, el genotipo que no veo, había un dominante y había uno que era recesivo y había uno que era distinto, heterocigante, como lo decimos así, homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. ¿Qué pasó? Aquí yo tenía A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Esto sí lo separo, me queda aquí, pero si lo vuelvo a unir, cuando se une ese esperma y ese óvulo, puede salir estas combinaciones. Doble A, que es la A de esta con la A de esta, o puede salir A mayúscula, ¿sí? Con la A minúscula de acá, o puede salir esta A minúscula con esta A mayúscula de aquí, o me pueden salir las dos A minúsculas juntas. Entonces, para que esto ocurra, solo hay un 25% que sea homocigoto recesivo, ¿sí? Y homocigoto dominante, tengo otro 25% de que ocurra, que sean las 2 mayúsculas o las 2 minúsculas. Pero tengo un 50% que sea muy parecido a cómo inició todo, a la heterocigota. Muy bien. Entonces, la herencia no es inmediata o se expresa totalmente. En algunos casos, la expresión de un rasgo se expresa de forma tardía. Por ejemplo, el patrón masculino de la calvicie es una forma de herencia. Los genes a menudo predisponen a una persona a desarrollar un rasgo particular, pero la plena expresión de esa característica depende de factores ambientales. Por ejemplo, las personas que tienen tendencia a aumentar de peso pueden convertirse o no en obesa dependiendo de su dieta, de sus programas de ejercicio y salud en general. Si ya yo sé que puedo tener colita de paja o una herencia de este tipo, entonces yo puedo llevar algunos controles para hacer que esa expresión se dé o tardíamente o no se llegue a desarrollar, aunque la vulnerabilidad esté.
Entonces, las personas heredan claramente algunos rasgos físicos de sus padres, como lo vimos en las semillas amarillas y verdes, y todavía permanecen ciertos y también heredan hasta la forma de caminar, rasgos de conductuales y en qué medida lo hacen. Aquí recordemos Hotel Transilvania, cuando el abuelo quería que los colmillos salieran rápido, y la herencia todavía no estaba expresada. Bien, entonces la genética la podemos ver en el área molecular, conductual humana y crianzas selectivas, que son los avances que se están teniendo, como la meta del proyecto Genoma Humano, que fue entre 1990 y 2003, donde se utilizó un genoma humano para describir el conjunto completo de instrucciones para hacer un organismo. ¿Ok? Entonces, esto consistía en la posibilidad de cambiar directamente el código genético humano, hacer un mapa de los 23 pares de cromosomas que heredamos, implica una manipulación real de los genes usando tecnología. O sea, si yo quería cambiar algo mío, estábamos haciéndolo a través de este genoma humano. Y a nivel de los estudios conductuales de conducta, se hacen estudios de heredabilidad en humanos basados en la suposición de que si los genes influyen en ciertos rasgos, los familiares cercanos deberían ser más similares en ese rasgo que los familiares distantes. Y se hacen estudios de gemelos idénticos y fraternos para determinar esa influencia relativa de la herencia y el ambiente de conductas humanas. En cuanto a la crianza selectiva, el método genético en el que los organismos son elegidos para su reproducción con base en cuanto de un rango particular que exhiben, que fue la técnica del Mendel, comprueban que los genes son importantes para el comportamiento, pero la experiencia es aún más importante. ¿Ok? Entonces, puede ser que yo tenga el gen, pero no se desarrolle. ¿Por qué? Porque la experiencia va a tomar los cuidados para mi sobrepeso y manejo una alimentación que no permite que el gen que tengo de una posible herencia de sobrepeso se desarrolle. Entonces, el apareo de ratas torpes versus ratas brillantes para poder recorrer los laberintos nos permiten ver ¿sí? Esto entre la importancia de la herencia y la experiencia. ¿Okay? Vamos entonces a entrarnos al último tema de las teorías sobre los ritmos y estilos de aprendizaje. Ha sido algo un poco extenso dentro de nuestro video tutorial, pero es lo complejo que es nuestro sistema nervioso, central, nuestras estructuras básicas en la neurociencia. Entonces, en cuanto a las teorías y ritmos y estilos de aprendizaje, se puede entender según su clasificación o su estilo. Tenemos aquí al modelo de Cole, que habla de activo, reflexivo, teórico y pragmático. ¿Sí? Dentro del material de referencias que tienen, se va a ampliar sobre ello para ver de qué trata. Tenemos también el modelo de programación neurolingüística, que habla entonces de la parte visual, auditiva y kinestésica, que tiene mucho sentido con lo que hemos revisado, que en nuestros sentidos es la forma, pues los sistemas como recogemos información del exterior para entonces poder procesar la información y dar una respuesta en milésima de segundos. ¿Sí? Escucho, ¿sí? Algo y proceso y una vez tengo una reacción, o me tapo los oídos, ¿ok? O bailo, o tengo una reacción. Igual si siento algo como así como roscoñoso, puede ser un animal puyoso y de una vez me alerto para sobrevivencia. Está el estilo de aprendizaje de los modelos de los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, que ya vimos que predomina entre uno y otro, y su decusación, o que en algún momento la información se cruza y por eso pues llega de forma inversa a los hemisferios cerebrales. Está el modelo de las inteligencias múltiples, ¿sí? que propone Howard Gardner, y vamos a revisar cada una de esas. Habla de estos tipos de inteligencia y lingüística, visual, espacial, musical, corporal, sinestética, intrapersonal, interpersonal, lógico, matemática, naturalística. Y está el modelo de Felder y Silverman con lo sensitivo o intuitivo, visual o verbal, inductivo, deductivo, secuencia global o activo reflexivo. Entonces aquí en este gráfico nos resume un poco esos estilos de aprendizaje. Y para
pues terminar, tenemos que tener en cuenta nuestro neuroaprendizaje, unos ver los ritmos y modelos de aprendizaje, pues el lento, moderado, acelerado, y según ese estilo de aprendizaje que tenga, ¿ok? Entonces, el aprendizaje, según el neuroaprendizaje, se favorece con estos factores. La emoción, que recordemos que está involucrado que el sistema y el sistema endocrino, según la atención, la motivación, la memoria, cuando las personas realizan una actividad que les emociona, ¿sí? Generan sustancias, ¿verdad? Y el trabajo cooperativo por el diálogo, intercambio de ideas, la retroalimentación enriquece y modifican los conocimientos previos favoreciendo el aprendizaje. Y aprender haciendo, pues cuando se involucran activamente en el proceso, además de desarrollar la autonomía y la creatividad, logran mejores aprendizajes, ¿sí? Va la vía diferente. La información llega y aprender haciendo es tocando, haciendo autónomo, también entonces se crea aprendizajes. En conclusión, la psicobiología abarca la estructura del sistema nervioso, entendiendo el entramado como un circuito de comunicación que procesa información del exterior por una red de neuronas del cuerpo y la estimulación a nivel hormonal, con la capacidad especial de adaptarse y cambiar. Nuestro sistema nervioso, ese circuito entramado, procesa la información a través de todos los sentidos, ¿sí? Lo procesa en la red del cuerpo y a nivel hormonal también, y le da una respuesta para adaptarse, cambiar y, por supuesto, a darse el aprendizaje. Entonces, hemos terminado y nos estaríamos viendo dentro de la plataforma con todas las actividades y en las sesiones de clase. Hasta luego.